Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy nos sumergimos en la impactante y desgarradora historia de uno de los galanes más queridos de la televisión latina, Eduardo Yáñez. Detrás de esa sonrisa que enamoró a millones y ese físico imponente que lo convirtió en estrella, se esconde un hombre marcado por el dolor, la enfermedad y pérdidas devastadoras. Desde su batalla secreta contra el cáncer renal hasta el profundo luto por su madre, pasando por romances turbulentos y conflictos familiares que destrozaron su corazón. Prepárate para conocer al verdadero Eduardo Yáñez como nunca antes te lo han contado. Si quieres enterarte de todos los detalles de esta historia conmovedora, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones. Comencemos este viaje por la vida de un hombre que, a pesar de tenerlo todo, ha tenido que luchar contra sus demonios más oscuros. Eduardo Yáñez Loevano nació el 25 de septiembre de 1960 en la ciudad de Chihuahua, México, en un entorno marcado por dificultades desde sus primeros años. Hijo de María Eugenia Loevano, Eduardo creció sin la presencia paterna, pues su padre abandonó a la familia cuando él era apenas un niño, dejándolo con un vacío emocional que marcaría profundamente su personalidad y sus relaciones futuras. Esta ausencia paternal se convertiría en uno de los primeros desafíos significativos que Eduardo tendría que enfrentar, forjando en él un carácter resiliente pero también complejo. Su madre, quien trabajaba como carcelera en la prisión de máxima seguridad de Lecumberri, se convirtió en su único apoyo, esforzándose por darle lo mejor dentro de sus posibilidades. Aunque esto significara que el joven Eduardo estuviera expuesto desde temprana edad al duro ambiente carcelario. Una experiencia que sin duda influenció su visión del mundo y su comprensión de la naturaleza humana en sus aspectos más crudos y reales. La infancia de Eduardo estuvo marcada no solo por la ausencia paterna, sino también por dificultades económicas que obligaron a la familia a vivir con restricciones y limitaciones. Esta situación de precariedad constante dejó una profunda huella en el futuro actor, quien desde muy joven comprendió el valor del trabajo y el esfuerzo como medios para superar la adversidad. Además de estas dificultades financieras, Eduardo enfrentó la dolorosa pérdida de dos medios hermanos cuando era aún muy joven, un golpe emocional que añadió más capas de complejidad a su ya difícil infancia. La relación con su padrastro tampoco resultó ser un refugio emocional, pues según ha comentado el propio Eduardo en diversas entrevistas, esta relación estuvo lejos de ser armoniosa, agregando más tensión a su entorno familiar. Todos estos factores combinados crearon un ambiente donde Eduardo tuvo que desarrollar mecanismos de supervivencia emocional desde muy temprano, aprendiendo a protegerse y a buscar su propio camino en un mundo que se le presentaba hostil y desafiante desde sus primeros años. Para contribuir económicamente al sustento familiar, Eduardo comenzó a trabajar desde muy joven en diversos oficios, demostrando una ética de trabajo y determinación que más tarde serían características fundamentales en su carrera artística. Entre los trabajos que desempeñó se cuentan el de vendedor ambulante y mesero. Roles que le permitieron no solo aportar ingresos a su hogar sino también desarrollar habilidades sociales y de comunicación que resultarían valiosas en su futura carrera como actor. En esta etapa de su vida, Eduardo también exploró brevemente el mundo del deporte, participando en equipos de fútbol americano, buscando diferentes caminos para mantenerse a sí mismo y ayudar a su familia. Sin embargo, a pesar de la diversidad de ocupaciones que tuvo que desempeñar por necesidad, Eduardo sentía una fuerte atracción por el mundo artístico, un llamado interno que lo hacía soñar con los escenarios y las cámaras. Aunque en ese momento pareciera un sueño inalcanzable dadas sus circunstancias y origen social. Fue precisamente mientras trabajaba como mesero en un restaurante en la Ciudad de México cuando Eduardo tuvo un encuentro que cambiaría radicalmente el curso de su vida y abriría las puertas hacia el cumplimiento de su sueño artístico. El renombrado productor Ernesto Alonso, conocido en el medio como el señor de las telenovelas, frecuentaba el establecimiento donde Eduardo trabajaba y quedó impresionado por el porte, carisma y presencia natural del joven. Alonso, con su ojo experto para descubrir nuevos talentos, vio en Eduardo no solo un físico atractivo sino también un potencial interpretativo que podría brillar en la pantalla. Este encuentro fortuito se convertiría en el punto de inflexión que Eduardo necesitaba para dar el salto hacia la industria del entretenimiento. Un mundo que hasta entonces había contemplado solo como un sueño distante pero que ahora comenzaba a materializarse como una posibilidad real gracias al interés de uno de los productores más influyentes de la televisión mexicana. Bajo la guía y el apadrinamiento de Ernesto Alonso,
Eduardo Yáñez ingresó al mundo de la actuación, comenzando con pequeños papeles que le permitieron familiarizarse con las cámaras y el ambiente de los sets de grabación. Sus primeras apariciones, aunque modestas, le dieron la oportunidad de aprender los fundamentos del oficio actoral y de observar a actores más experimentados, absorbiendo conocimientos que irían puliendo su técnica interpretativa. Eduardo demostró desde el principio una capacidad natural para conectar con la cámara y transmitir emociones de manera convincente, cualidades que no pasaron desapercibidas para productores y directores. Su dedicación y compromiso con cada personaje, por pequeño que fuera, reflejaban no solo su pasión por la actuación sino también la disciplina y el espíritu de superación que había desarrollado durante sus años de lucha y trabajo duro, convirtiendo cada oportunidad en un escalón más hacia el reconocimiento profesional al que aspiraba. A medida que Eduardo ganaba experiencia y confianza frente a las cámaras, las oportunidades para papeles más significativos comenzaron a presentarse, permitiéndole mostrar su versatilidad como actor y expandir su rango interpretativo. Su presencia magnética y su capacidad para encarnar personajes complejos con autenticidad lo convirtieron rápidamente en un rostro reconocible para el público mexicano, que comenzaba a seguir su carrera con interés creciente. Los productores de telenovelas, formato que dominaba la televisión latinoamericana en aquella época, empezaron a considerarlo para roles protagónicos, reconociendo en él no solo el atractivo físico que atraía audiencias sino también una profundidad interpretativa que otorgaba credibilidad y matices a sus personajes. Esta combinación de cualidades hizo que Eduardo se destacara en un medio altamente competitivo, comenzando a labrar una reputación como un actor serio y comprometido con su oficio. Los primeros éxitos significativos de Eduardo en el mundo de las telenovelas comenzaron a consolidar su posición como una estrella emergente en la televisión mexicana. Cada nuevo papel le permitía demostrar diferentes facetas de su talento, desde galanes románticos hasta personajes con conflictos internos profundos, ampliando su registro actoral y su reconocimiento entre críticos y público. Estos primeros triunfos profesionales contrastaban fuertemente con sus difíciles inicios, creando una narrativa de superación personal que resonaba con muchos de sus seguidores, quienes veían en Eduardo no solo a un actor talentoso sino también a un símbolo de perseverancia y determinación. La transformación de aquel joven que trabajaba como mesero en una de las figuras más prometedoras de la televisión mexicana representaba un poderoso ejemplo de cómo la combinación de talento, oportunidad y trabajo duro podía cambiar radicalmente el destino de una persona, incluso cuando las circunstancias iniciales parecían adversas. La carrera de Eduardo Yáñez experimentó un ascenso meteórico tras sus primeros éxitos en la televisión mexicana, consolidándose como uno de los actores más versátiles y reconocidos del medio latinoamericano. Su participación en telenovelas emblemáticas como Destilando Amor, Amores Verdaderos, Corazón Salvaje y Amores con Trampa no solo le valió el reconocimiento unánime de la crítica sino también la adoración incondicional de millones de espectadores que seguían fielmente cada uno de sus proyectos. Estas producciones, que marcaron épocas enteras en la televisión hispana, permitieron a Eduardo demostrar su extraordinaria capacidad para encarnar personajes complejos, desde galanes románticos con matices oscuros hasta hombres atormentados por conflictos internos profundos. Su presencia en pantalla, caracterizada por una intensidad magnética y una habilidad natural para transmitir emociones, lo convirtió en un actor imprescindible para cualquier producción que aspirara a alcanzar altos índices de audiencia y relevancia cultural. La versatilidad de Eduardo le permitió destacarse en diversos géneros televisivos, adaptándose con fluidez tanto a dramas históricos como a historias contemporáneas, siempre imprimiendo a sus personajes una humanidad y profundidad que trascendían los arquetipos habituales del género melodramático. El talento y la popularidad de Eduardo Yáñez traspasaron fronteras, permitiéndole explorar oportunidades en el mercado anglosajón, un terreno históricamente difícil para actores latinoamericanos. Su incursión en producciones estadounidenses incluyó participaciones en películas como Striptease junto a Demi Moore, The Paniche con John Travolta, y la adaptación cinematográfica de Miami Vice, donde compartió créditos con Colin Farrell y Jamie Foxx. Estas experiencias en Hollywood, aunque representaron un desafío por las barreras del idioma y los diferentes métodos de trabajo, permitieron a Eduardo ampliar sus horizontes profesionales y adquirir nuevas herramientas interpretativas que posteriormente enriquecerían su trabajo en producciones latinoamericanas.
Su presencia en series de televisión estadounidenses como CSI, Miami y Cold Case demostró su capacidad para adaptarse a formatos diferentes y trabajar bajo los estándares de la industria norteamericana, ganándose el respeto de productores y directores internacionales que reconocían en él no solo a un actor carismático sino también a un profesional disciplinado y comprometido con cada proyecto en el que participaba. El reconocimiento al talento de Eduardo Yáñez se materializó a lo largo de su carrera en numerosos premios y distinciones que certificaban su estatus como uno de los grandes nombres de la actuación en el mundo hispano. Entre los galardones más significativos que ha recibido se encuentran múltiples premios Telenovelas, otorgados a lo mejor de la televisión mexicana, así como diversos premios Bravo que reconocen la excelencia en el entretenimiento. Sin embargo, uno de los momentos más destacados de su trayectoria ocurrió en 1993, cuando recibió el prestigioso premio Emmy al mejor actor, un reconocimiento internacional que pocos actores latinoamericanos han logrado obtener. Este galardón no solo representó un triunfo personal para Eduardo sino también un hito para la televisión mexicana, demostrando que sus producciones y talentos podían competir al más alto nivel en la escena mundial. Cada premio recibido por Eduardo a lo largo de su carrera ha sido un testimonio de su constante evolución como actor y de su capacidad para mantenerse relevante en una industria caracterizada por su volatilidad y constantes cambios, donde muchas estrellas brillan intensamente por un breve periodo para luego desaparecer del firmamento artístico. A pesar del éxito y el reconocimiento obtenidos, la carrera de Eduardo Yáñez también ha estado marcada por desafíos y controversias que han puesto a prueba su resistencia profesional y personal. En diversas ocasiones, el actor ha enfrentado tensiones en los sets de grabación, derivadas tanto de diferencias creativas como de conflictos interpersonales con colegas y directores. Estas situaciones, lejos de perjudicar su imagen profesional, han contribuido a forjar su reputación como un actor apasionado y comprometido con su visión artística, dispuesto a defender sus convicciones aun a costa de generar fricciones. Los rumores y especulaciones sobre romances con coprotagonistas han sido una constante en su carrera, alimentando el interés mediático en su vida personal y creando una aura de misterio y fascinación alrededor de su figura. Eduardo ha sabido navegar estas aguas turbulentas con una mezcla de discreción y franqueza, manteniendo los límites necesarios para proteger su privacidad mientras satisface parcialmente la curiosidad del público. Un equilibrio difícil que pocos actores logran mantener a lo largo de décadas en el centro del ojo público. Uno de los aspectos más notables de la carrera de Eduardo Yáñez ha sido su capacidad para reinventarse constantemente, adaptándose a los cambios en la industria del entretenimiento sin perder su esencia como actor. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Eduardo ha sabido transitar entre diferentes medios y formatos, desde las telenovelas tradicionales hasta series con temáticas más contemporáneas y estructuras narrativas más complejas. Esta capacidad de adaptación le ha permitido mantenerse vigente a lo largo de más de 3 décadas, atrayendo tanto a su base de fans original como a nuevas generaciones de espectadores que descubren en él a un actor con la intensidad y el magnetismo de las grandes estrellas clásicas pero con la versatilidad y profundidad interpretativa que demandan las audiencias actuales. Su participación en 2020 en la telenovela Sin Miedo a la Verdad demostró que, incluso después de años de carrera, Eduardo seguía siendo capaz de capturar la atención del público y ofrecer interpretaciones memorables que resonaban con los espectadores contemporáneos, consolidando su posición como un actor intergeneracional cuyo arte trasciende modas pasajeras y conecta con las emociones universales del ser humano. El impacto de Eduardo Yáñez en la industria del entretenimiento trasciende sus logros individuales, extendiéndose a la influencia que ha ejercido sobre generaciones enteras de actores jóvenes que han encontrado en él un modelo a seguir. Su enfoque disciplinado de la actuación, su dedicación a la construcción minuciosa de cada personaje y su respeto por el oficio actoral han establecido estándares de profesionalismo que muchos aspirantes intentan emular. Numerosos actores emergentes han citado a Eduardo como una inspiración fundamental en sus carreras, admirando no solo su talento interpretativo sino también su capacidad para mantenerse relevante en una industria notoriamente volátil. Esta dimensión de mentor informal y referente para las nuevas generaciones ha añadido una capa adicional de significado a la carrera de Eduardo, convirtiéndolo no solo en un actor exitoso sino también en un guardián y transmisor de tradiciones interpretativas que enriquecen el panorama actoral latinoamericano. Su legado, por tanto,
no se limita a su extensa filmografía, sino que incluye también su contribución a la formación y desarrollo de nuevos talentos que perpetuarán y renovarán el arte de la interpretación en el mundo hispano. La relación de Eduardo Yáñez con los medios de comunicación ha sido históricamente compleja, caracterizada por episodios de tensión que han revelado aspectos contrastantes de su personalidad. La vida personal de Eduardo Yáñez ha estado marcada por intensos contrastes emocionales, donde periodos de gran éxito profesional han coexistido con profundas crisis personales y dolorosas pérdidas que han puesto a prueba su fortaleza interior. Una de las experiencias más devastadoras que Eduardo ha tenido que enfrentar fue la pérdida de su madre, María Eugenia Luevano, en febrero de 2020. Un golpe emocional que lo sumió en un profundo estado de duelo del que, según personas cercanas, le ha costado recuperarse completamente. La relación entre Eduardo y su madre siempre fue extraordinariamente estrecha, forjada en años de adversidad compartida y apoyo mutuo desde que él era un niño. María Eugenia no solo fue la figura parental estable en su vida, cubriendo la ausencia de su padre, sino también su primera y más ferviente admiradora, quien lo alentó a perseguir sus sueños artísticos incluso cuando parecían inalcanzables. La pérdida de este pilar emocional representó para Eduardo no solo la desaparición de un ser querido, sino también el cierre de un capítulo fundamental de su historia personal, dejándolo con un vacío que, según ha reconocido en entrevistas, ningún éxito profesional o reconocimiento público ha podido llenar completamente. Este duelo, procesado en gran medida lejos de los reflectores, reveló una vulnerabilidad en Eduardo que contrastaba fuertemente con la imagen de fortaleza y control que suele proyectar en su vida pública. Los problemas de salud han sido otro de los grandes desafíos personales que Eduardo Yáñez ha tenido que enfrentar en los últimos años, destacándose entre ellos los rumores sobre un presunto diagnóstico de cáncer renal que generaron gran preocupación entre sus seguidores. Aunque el actor inicialmente manejó esta situación con discreción, eventualmente se vio obligado a abandonar su papel en la nueva versión de la telenovela Si nos dejan debido a la necesidad de someterse a intervenciones quirúrgicas relacionadas con problemas renales. La revista mexicana TV Notas publicó información sobre una supuesta batalla secreta contra el cáncer que el actor prefería mantener en privado, reportando que los médicos estaban explorando todas las alternativas posibles para garantizar su bienestar. Estas noticias generaron una ola de especulaciones en medios y redes sociales, obligando finalmente a Eduardo a romper el silencio a través de su cuenta de Instagram, donde aclaró que su problema renal era cosa del pasado y enfatizó que se encontraba bien después de una reciente operación. Este episodio puso de manifiesto tanto la vulnerabilidad física que incluso las figuras públicas más icónicas deben enfrentar como la presión adicional que representa para ellos lidiar con problemas de salud bajo el constante escrutinio mediático, donde la línea entre el interés legítimo del público y la invasión de la privacidad se vuelve peligrosamente difusa. La vida sentimental de Eduardo Yáñez ha sido tan intensa y turbulenta como su carrera artística, caracterizada por relaciones apasionadas que han capturado la atención mediática tanto por su intensidad emocional como por sus dramáticas conclusiones. Su primer matrimonio significativo fue con Norma Adriana García en 1988, una unión que resultó en el nacimiento de su único hijo, Eduardo Yáñez Jr., y que marcó una etapa de aparente estabilidad personal en medio de su creciente éxito profesional. Sin embargo, como muchas relaciones de figuras públicas sometidas a las presiones de la fama y las largas separaciones por motivos de trabajo, este matrimonio eventualmente llegó a su fin, dejando como legado no solo un hijo sino también las semillas de lo que años después se convertiría en uno de los conflictos familiares más dolorosos y públicos en la vida del actor. Años después, en 1996, Eduardo contrajo matrimonio con Francesca Cruz, iniciando una nueva etapa en su vida personal que se extendería hasta 2013. Cuando la relación concluyó en medio de rumores sobre incompatibilidades personales y las dificultades inherentes a mantener una relación estable en el volátil mundo del espectáculo. Estas experiencias matrimoniales, con sus momentos de felicidad y sus dolorosas rupturas, han contribuido a moldear la visión de Eduardo sobre el amor y las relaciones, desarrollando en él una cautela y un escepticismo que se refleja en su aproximación más reservada a su vida sentimental en años recientes. Uno de los romances más mediáticos de Eduardo Yáñez en años recientes fue su relación con la actriz África Zavala, que comenzó durante las grabaciones de la telenovela Amores con trampa en 2012. Esta relación, que se extendió por aproximadamente 3 años,
generó gran interés en la prensa del corazón y entre los seguidores del actor, quienes veían en esta unión una posible estabilidad emocional para Eduardo después de sus experiencias matrimoniales previas. Sin embargo, como muchas relaciones nacidas en los sets de grabación, esta historia de amor llegó a su fin en 2015 en medio de rumores de infidelidad que alimentaron una disputa mediática entre ambos actores. Las especulaciones sobre los motivos reales de la ruptura inundaron las revistas y programas de espectáculos, con versiones contradictorias que provenían tanto del entorno de Eduardo como del de África, generando un circo mediático que ejemplifica las dificultades adicionales que enfrentan las celebridades cuando sus relaciones personales se convierten en material de consumo público. Este episodio, como muchos otros en la vida sentimental de Eduardo, puso de manifiesto la tensión constante entre su deseo de privacidad y la voracidad de un público y unos medios que consideran su vida personal como un espectáculo más dentro de su carrera artística, desdibujando las fronteras entre el hombre público y el privado. Más allá de sus relaciones públicamente conocidas, Eduardo Yáñez ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones sobre su orientación sexual, alimentados tanto por su estatus de símbolo sexual como por la discreción con la que ha manejado ciertos aspectos de su vida privada. Uno de los rumores más persistentes y controvertidos en este sentido fue el que lo vinculaba sentimentalmente con un destacado productor de telenovelas mexicanas. Una especulación que generó incluso disputas legales con la familia del productor tras su fallecimiento, centradas en la propiedad de un lujoso apartamento que supuestamente el productor habría regalado a Eduardo. El actor ha enfrentado estos rumores a lo largo de su carrera con una mezcla de indignación y dignidad, defendiendo su derecho a la privacidad mientras rechazaba categóricamente especulaciones que consideraba infundadas y malintencionadas. Esta constante intromisión en su vida íntima ha contribuido a la imagen de Eduardo como una figura intensamente privada que establece límites claros entre su persona pública y su vida personal, respondiendo con vehemencia cuando considera que esos límites han sido transgredidos. La forma en que Eduardo ha manejado estos rumores refleja tanto las presiones específicas que enfrentan las celebridades masculinas en una industria y una sociedad que sigue atribuyendo gran importancia a proyecciones tradicionales de masculinidad, como su propio temperamento directo y su rechazo a permitir que narrativas externas definan su identidad personal o profesional. Detrás de la imagen pública del galán de telenovelas que conquistó corazones en toda Latinoamérica, existe un Eduardo Yáñez mucho más complejo y profundo, cuya vida personal revela dimensiones que raramente se manifiestan en sus personajes televisivos. A lo largo de su existencia, Eduardo ha construido una muralla protectora alrededor de su intimidad, permitiendo que solo pequeños destellos de su verdadera personalidad traspasen la barrera mediática que separa al artista del hombre común. Esta dualidad entre la figura pública aclamada y el ser humano vulnerable ha sido una constante en su trayectoria vital, creando tensiones que ocasionalmente han estallado en episodios controvertidos ampliamente documentados por la prensa. Sin embargo, quienes han tenido la oportunidad de conocer al Eduardo privado describen a un hombre sensible y reflexivo, marcado profundamente por experiencias tempranas de abandono y carencia que moldearon su carácter resiliente pero también dejaron cicatrices emocionales que han influido en sus relaciones personales a lo largo de los años. Su infancia difícil, caracterizada por la ausencia paterna y las limitaciones económicas, generó en Eduardo una determinación feroz para superar adversidades, pero también instaló patrones defensivos que se manifiestan en su tendencia a mantener relaciones interpersonales a una distancia prudencial, como si inconscientemente protegiera su núcleo emocional de potenciales abandonos o traiciones futuras. Esta complejidad psicológica, raramente explorada en las entrevistas superficiales que dominan la cobertura mediática sobre celebridades, constituye el fundamento sobre el cual se ha construido tanto su extraordinario éxito profesional como sus desafíos personales recurrentes. La espiritualidad representa una dimensión poco conocida pero profundamente significativa en la vida de Eduardo Yáñez, funcionando como un refugio interior que le ha permitido enfrentar los momentos más difíciles de su existencia. Aunque raramente habla públicamente sobre sus creencias religiosas o prácticas espirituales, personas cercanas a él han revelado que Eduardo mantiene una relación personal y privada con lo trascendente, alejada de manifestaciones ostentosas o afiliaciones institucionales específicas. Esta espiritualidad pragmática y personal se ha manifestado especialmente durante sus recientes crisis de salud, cuando según confidentes cercanos,
Eduardo ha recurrido tanto a tratamientos médicos convencionales como a prácticas meditativas y rituales personales que le han proporcionado fortaleza emocional y perspectiva existencial. La muerte de su madre en 2020 representó un punto de inflexión espiritual para Eduardo, quien experimentó lo que algunas fuentes describen como una profunda reflexión sobre la mortalidad y el propósito vital. Cuestionamientos existenciales que le llevaron a reevaluar prioridades y valores fundamentales. Esta dimensión contemplativa contrasta marcadamente con la imagen pública más conocida de Eduardo como hombre de acción y emociones intensas, revelando capas de complejidad interior que raramente se manifiestan en espacios públicos. Su aproximación a la espiritualidad, caracterizada por una búsqueda genuina pero discreta de significado trascendente, refleja una madurez existencial que ha ido desarrollándose a lo largo de décadas de experiencias vitales intensas, tanto positivas como dolorosamente desafiantes, consolidando una sabiduría interior que trasciende los éxitos materiales y reconocimientos profesionales acumulados durante su carrera. Las relaciones amorosas de Eduardo Yáñez han sido objeto de intenso escrutinio mediático a lo largo de décadas, generando innumerables especulaciones y rumores que frecuentemente han distorsionado la realidad de su vida sentimental. Más allá de sus matrimonios oficiales con Norma Adriana García, 1987 a 1990, y Francesca Cruz, 1996 a 2003. Eduardo ha mantenido una aproximación discreta pero apasionada al amor, caracterizada por intensos romances que raramente ha expuesto voluntariamente al ojo público. Su relación con la actriz África Zavala durante las grabaciones de Amores con Trampa reveló aspectos significativos sobre su visión del amor maduro. La capacidad para establecer conexiones profundas basadas en respeto mutuo y compatibilidad intelectual, no solo en la atracción física que dominó sus relaciones más juveniles. Sin embargo, lo verdaderamente revelador sobre la vida sentimental de Eduardo no son tanto sus parejas conocidas sino su filosofía personal sobre el amor, que según confidentes cercanos, ha evolucionado significativamente con la madurez. El Eduardo joven buscaba relaciones que reforzaran su imagen pública y satisficieran necesidades inmediatas de compañía y validación. El Eduardo maduro ha desarrollado una visión más contemplativa donde la autenticidad emocional y la compatibilidad de valores fundamentales prevalecen sobre consideraciones superficiales. Esta evolución refleja un proceso más amplio de crecimiento personal donde el aprendizaje derivado de relaciones fallidas ha generado una sabiduría emocional que trasciende patrones románticos disfuncionales asociados frecuentemente con figuras públicas masculinas de su generación. A pesar de los fracasos matrimoniales y rupturas dolorosas, Eduardo ha mantenido una fe inquebrantable en la posibilidad del amor genuino. Aunque su aproximación actual combina este optimismo romántico esencial con un realismo pragmático sobre las complejidades inherentes a mantener relaciones significativas bajo el implacable escrutinio público que acompaña inevitablemente a figuras de su estatura mediática. La paternidad ha representado simultáneamente una de las mayores alegrías y uno de los desafíos más dolorosos en la vida de Eduardo Yáñez. Su relación con Eduardo Jr., fruto de su matrimonio con Norma Adriana García, ejemplifica las complejidades que enfrentan muchas celebridades al intentar balancear exigencias profesionales intensas con responsabilidades familiares fundamentales. Durante los primeros años de vida de su hijo, Eduardo intentó establecer una conexión profunda que compensara su propia experiencia de abandono paterno, creando momentos de complicidad y cercanía que, según ha revelado en entrevistas íntimas, constituyen algunos de los recuerdos más preciados de su vida adulta. Sin embargo, las prolongadas ausencias debido a compromisos profesionales, combinadas con la eventual separación de la madre de su hijo, crearon grietas en esta relación que con el tiempo se transformaron en un abismo emocional aparentemente insalvable. El conflicto público entre padre e hijo, que alcanzó su punto culminante cuando Eduardo Jr. acusó públicamente a su padre de negligencia tanto como progenitor como esposo, expuso vulnerabilidades que el actor había mantenido cuidadosamente protegidas del escrutinio mediático. La respuesta de Eduardo, inicialmente defensiva pero eventualmente más reflexiva, reveló un proceso doloroso de autoevaluación donde reconoció errores específicos mientras defendía sus intenciones fundamentales como padre. Si hubiera intervenido antes, quizás las cosas habrían sido diferentes, pero desafortunadamente me di cuenta demasiado tarde, confesó en una entrevista particularmente reveladora.
exponiendo tanto arrepentimiento genuino como un reconocimiento de oportunidades perdidas para reencauzar una relación que en algún momento fue central en su vida emocional. Y así llegamos al final de esta emotiva historia que nos recuerda que detrás de las luces y el glamour, Eduardo Yáñez es simplemente un ser humano que ha tenido que enfrentar batallas personales devastadoras. A pesar de la enfermedad, el luto por su madre y las relaciones rotas, Eduardo sigue demostrando una fortaleza admirable, recordándonos que la verdadera estrella no es quien brilla en la pantalla, sino quien se levanta después de cada caída. Queremos agradecer profundamente todos sus comentarios que nos motivan a seguir trayéndoles estas historias reales de sus celebridades favoritas. No olviden compartir este video si les conmovió y decirnos en los comentarios qué otra estrella les gustaría que investiguemos. Nos vemos en el próximo video con otra historia fascinante que los dejará sin aliento. Recuerden que su apoyo hace posible este canal. Hasta la próxima.